Las biomoléculas. A pesar de su gran diversidad, las moléculas biológicas se agrupan en solo cuatro categorías: carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, y categorías accesorias como las vitaminas. Usted está muy familiarizado con estas moléculas porque se sabe que ciertos alimentos son ricos en carbohidratos, lípidos o proteínas. Cuando digieres estos alimentos se descomponen en moléculas más pequeñas o subunidades. Luego, tu cuerpo toma estas subunidades y construye a partir de ellas las grandes moléculas que componen tus células. Los alimentos también contienen ácidos nucleicos, el tipo de molécula biológica que forma el material genético de todos los organismos vivos. Sin embargo, estos son destruidos por los ácidos estomacales, así que, del mismo modo que con otras sustancias, lo que absorbes son las unidades para fabricar tus propios ácidos nucleicos. Muchas de las moléculas biológicas están compuestas de una gran cantidad de bloques de construcción similares llamados monómeros. Cuando se unen múltiples monómeros, forman un polímero. Una proteína puede contener cientos de monómeros de aminoácidos y un ácido nucleico puede contener cientos de monómeros de nucleótidos. ¿Cómo pueden los polímeros crecer tanto? Del mismo modo que un tren aumenta de longitud cuando los vagones de carga se juntan uno por uno, el polímero se alarga a medida que los monómeros se unen uno detrás de otro. El tipo más común de reacción química que se utiliza para construir un polímero a partir de un grupo de monómeros se denomina reacción de síntesis por deshidratación. Se la denomina así porque el equivalente a una molécula de agua, que significa que tanto un grupo hidróxido como un ion de hidrógeno se eliminan a medida que ocurre cada ciclo de reacción. Para descomponer una molécula biológica, una célula usa un tipo de reacción opuesto, es decir, hidrólisis por hidratación. Durante una reacción de hidrólisis, hidro-agua, lisis, ruptura, un grupo hidróxido del agua se une a un monómero y un grupo o ion de hidrógeno del agua se une al otro monómero, separándolos entre sí. En otras palabras, el agua se usa para romper el enlace que contienen los monómeros durante los procesos de digestión química. Los carbohidratos. En los organismos vivos, los carbohidratos se usan casi universalmente como fuente de energía inmediata. Sin embargo, para muchos organismos como plantas y hongos, así como en los propios animales, también tienen funciones estructurales. Los carbohidratos pueden existir como monómeros de sacáridos, azúcar, o como polímeros de sacáridos o polisacáridos. Típicamente, la glucosa de azúcar es un monómero común de polímeros de carbohidratos. El término carbohidrato puede referirse a una sola molécula de azúcar, un monosacárido, dos moléculas de azúcar unidas, un disacárido, o muchas moléculas de azúcar unidas, un polisacárido. Los monosacáridos. Debido a que los monosacáridos tienen una sola molécula de azúcar, también se conocen como azúcares simples. Un azúcar simple puede tener una cadena principal de carbono que consta de 3 a 7 carbonos. Los monosacáridos y los carbohidratos en general a menudo poseen muchos grupos funcionales hidróxido polares que los hacen solubles en agua. En un entorno acuático como el que se encuentra dentro de nuestras células, los carbohidratos a menudo forman una estructura similar a un anillo, como se puede ver mediante el examen de la fórmula estructural clásica de la glucosa. La glucosa con 6 átomos de carbono tiene una fórmula molecular de C6H12O6. La glucosa tiene dos isómeros importantes llamados fructosa y galactosa. Pero aún así, generalmente pensamos en la glucosa cuando vemos la fórmula C6H12O6. Eso es porque la glucosa tiene un lugar preponderante en la química de los organismos. Los organismos fotosintéticos, como las plantas y las bacterias, fabrican glucosa usando energía del sol. Esta glucosa se usa como la fuente de energía inmediata preferida para casi todos los tipos de organismos. En otras palabras, la glucosa tiene un papel central en las reacciones de energía de las células de todos los seres vivos sobre la Tierra. Existen muchas formas de representar una fórmula química, especialmente para los carbohidratos. En las presentes imágenes podemos ver
que la glucosa puede ser representada linealmente, siendo la más empleada la forma de anillo. Adicionalmente a la linealidad, las fórmulas moleculares que nos muestran el modo en que están unidos los átomos al interior de una molécula nos muestran una cierta cantidad de información. A veces no necesitamos toda la información. Por ejemplo, la cantidad total de hidrógenos al interior de una molécula orgánica, ya que como los hidrógenos no son un blanco de reacción común, su presencia o ausencia no nos importa en la mayoría de las ocasiones. Por lo tanto, se plantean fórmulas estructurales en las cuales se ignora a la mayoría de los hidrógenos que no nos importan. Para la glucosa, la fórmula que ignora los hidrógenos, que en general se denomina fórmula de esqueleto, generalmente toma una forma de anillo, ya que la molécula de glucosa forma anillos naturalmente al interior de las células. La ribosa y la desoxirribosa. Con 5 átomos de carbono son importantes porque se encuentran en los ácidos nucleicos ARN y ADN respectivamente. El ARN y el ADN se discutirán más adelante en próximos capítulos de este curso de biología. La galactosa. La galactosa es un azúcar simple o monosacárido formado por 6 átomos de carbono o hexosa, que se convierte en glucosa en el hígado como aporte energético. Además, forma parte de los glucolípidos y las glucoproteínas de las membranas celulares, sobre todo en las neuronas. La diferencia de la galactosa y la glucosa es la organización espacial de uno de sus grupos funcionales hidróxido. Aunque el cambio parece ser superficialmente mínimo, a nivel molecular es radicalmente importante, ya que las proteínas que manipulan estas sustancias son muy sensibles a los cambios estructurales. La fructosa. La fructosa, también llamada levulosa, es un tipo de azúcar encontrado en los vegetales, las frutas y la miel. Es un monosacárido con la misma fórmula empírica que la glucosa, es decir, una hexosa. Tiene 6 carbonos, pero con diferente estructura, es decir, es un isómero de la glucosa. Todas las frutas tienen cierta cantidad de fructosa, a menudo junto con glucosa, que puede ser extraída y concentrada para hacer un azúcar alternativo. El disacárido llamado sacarosa o azúcar común está formado por la unión de una molécula de fructosa y otra molécula de glucosa. Este disacárido puede romperse fácilmente por hidrólisis de hidratación, liberando las dos moléculas constituyentes. Si este proceso se lleva a cabo en la industria, la mezcla resultante se llama azúcar invertido.